Mateo capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 13, una de las parábolas más conocidas. La parábola del sembrador. ¿Quiénes han oído hablar de Billy Graham? Levánteme la mano. Uno de los más reconocidos evangelistas del mundo contemporáneo, del siglo XX y del siglo XXI. ¿Él murió a los cuántos años? 99 años, tremendo, ¿no? 99 años vivió Billy Graham. Cuando él empezó el ministerio, que el Señor lo llamó y él empezó su ministerio, Billy Graham empezó junto con otra persona. Entonces póngale cuidado. Venga, Gustavo, por favor. Vamos a pensar en esto. Él es Billy Graham. Yo soy un amigo. Y los dos empezamos al mismo tiempo en los caminos del Señor. Jóvenes, muy jóvenes. Entonces, cuando empezamos, Dios nos llama a los dos al ministerio. Los dos. Y Dios me empieza a usar más a mí. O sea, muy fuerte. La unción era muy fuerte sobre mi vida, mucho. Y a él Dios no lo usaba tanto. No se le olvide esto. A Billy Graham Dios no lo usaba tanto. Pasó el tiempo y yo me desvié. Me desvié. Me cansé de predicar. Me aburrí. Empecé a predicar otras cosas. Hasta que finalmente me terminé apartando, apostatando. Esa fue mi historia. Billy Graham siguió. Dios nunca lo usó en el nivel que me usó a mí. Nunca. Pero él tuvo algo que Billy Graham perseveró, seguía, le creía a Dios, seguía. Gracias. Eso es lo que usted debe hacer. ¿Ve? Muchas veces, por tener una concepción equivocada de lo que significa que Dios nos hable, nosotros nos perdemos lo que Dios nos habla. Es decir, por una concepción equivocada que usted tiene aquí en su cabeza de Dios háblame, usted puede tener al Señor enfrente hablándole y usted no lo está escuchando, esperando a que le hable. ¿Me hago entender? Por ejemplo, usted viene a un retiro, Dios háblame. Para muchas personas Dios háblame es esperar a que haya una administración y de pronto el predicador se acerque y le dé una palabra. No, desde que usted llega Dios le está hablando. Lo que pasa es que yo tengo una concepción equivocada. Y si usted quiere aprender a escuchar de manera sobrenatural a Dios, primero tiene que aprender a escucharlo en lo natural. En lo natural. ¿Qué es lo natural? Esto. Una enseñanza, una reflexión, una predicación, en la lectura de la palabra, a través de las circunstancias. En estos espacios siempre surgen anécdotas. Siempre. Yo pensaba
ayer. A mí siempre me pasa algo en los retiros. Siempre. Anécdotas. Yo nunca lo miro como algo negativo. Algo me pasa. O me pasa algo con la comida. No me ha pasado nada con la comida esta vez. O justo donde yo duermo me sale dañado el colchón. Hay una gotera. El baño se daña. Y este no ha sido la excepción. Bueno, ya nos ayudaron allí, nos colaboraron con un daño. Pero algo siempre pasa. Y yo digo, Señor, gracias. Cuando usted está conviviendo con otros, tener que compartir con otros en un espacio, en una habitación, el compartir el baño, en todo eso Dios habla. Acuérdese siempre de esto, soportándonos los unos a los otros. ¿Ven? Siempre. Y en la parábola del sembrador, el Señor utiliza una ilustración de la agricultura, que era muy común la actividad en esa época, y la gente le iba a entender eso porque la agricultura era una actividad natural de esa época, y le iban a captar la enseñanza de un principio espiritual. En esencia, Dios es un sembrador. Él siembra. Él nos da la semilla, nos usa a nosotros. Él siembra, nosotros podemos sembrar porque Él nos da la semilla. Es decir, Él nos hace a nosotros sembradores. ¿Sí o no? Si Él no nos hiciera sembradores, no podríamos ser sembradores. Entonces, Él nos da la semilla. Pero en esencia el sembrador es Dios. ¿Sí o no? En esencia el sembrador es el Señor. Entonces, dice la palabra, cuando alguno oye la palabra del reino, versículo 19, estamos en Mateo 13. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, mire lo importante de entender, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La importancia de entender la palabra. La promesa que hay en las Escrituras es que el Espíritu Santo nos guiará al conocimiento de toda verdad. Entonces, siempre que usted escuche, lea la palabra, se conecte a un devocional, se debe decirle al Señor, dame, ¿qué? Entendimiento, porque el Señor le puede estar hablando. Yo le hago una pregunta, en las actividades de ayer, ¿qué habló Dios? ¿Dios le habló algo a usted? Rema, porque se hizo una reflexión general, pero Dios está ministrando a cada uno. A cada uno está ministrando. ¿Qué les ministró? ¿Qué les habló el Señor ayer con la actividad de la tarde? De la tarde. La actividad que dirigió la señora Marta con las hermanas. ¿Qué les habló? Piense. ¿Qué se lleva? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Mire, Dios se mueve de unas maneras, hermano. Esos son los silbidos apacibles. ¿Qué le tocó en la cinta que se puso? ¿Se acuerda la palabra? ¿No ser retraído? ¿Usted ha sido retraído? Oiga, señora Marta, ¿y usted por qué? A ver. Ah, no, es que usted le está echando vainas aquí a Gustavo. ¿Ah? ¿Usted la cogió? ¿Sí o no? ¿En eso Dios no está hablando? Mire, eso es un silbido apacible. Pueda que a todos no les haya coincidido, pero pueda que alguno diga aquí, en eso Dios puede estar hablando. En la actitud que yo tengo, Dios puede estar hablando. Lo tiene enfrente y le está hablando. ¿Sí? Lo tiene enfrente y le está hablando. Pero si yo no entiendo lo que Dios está hablando, es fundamental entender. Mire lo que dice.
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces debemos orar y debemos pedirle a Dios que nos dé el entendimiento. Porque si usted no tiene el entendimiento es el pegamento. Cuando yo entiendo la palabra me queda. Pero si yo no la entiendo, la palabra se borra, se va. El martes usted ya vagamente se va a acordar de lo que se habló. Escúchenme. Pídanle, suplíquenle a Dios que cada vez que usted escuche la palabra, se conecte a un devocional, etcétera, vaya a la iglesia un domingo, en su corazón haya entendimiento. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Les voy a poner un ejemplo de falta de entendimiento. Si a usted Dios le ha dado palabra, por ejemplo, es un ejemplo. Si a usted Dios le ha dado palabra de un llamado a tiempo completo, todo en su vida debe empezar a dirigirse hacia allá. Todo. Poco a poco. Su mirada, su pensar, su sentir. Si Dios le ha dado a usted palabra, por ejemplo, de ser independiente, usted hoy es empleado y Dios le ha dicho que le va a dar algo independiente, todo en su vida se tiene que empezar a dirigir hacia allá, poco a poco. No es que usted deje tirado todo lo que está, no, pero ya los anhelos de su corazón, todo debe ir encaminado hacia allá. ¿Por qué la gente no desarrolla cosas? Por eso, porque no hay visión. La visión del ser humano muchas veces está manipulada por las circunstancias y por las necesidades. Cuando hay visión y yo tengo clara esa visión, sustentado en promesas que Dios me ha hecho, y yo me empiezo a mover, yo voy a ver cómo Dios empieza a acomodar, a aparejar todo para que todo se desarrolle. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy controversial, Suilen, sobre el que no entendemos mucho. Quizás usted no entienda nada. La cuarta dimensión. Un tema que ha sido manipulado, un tema que ha sido torcido, un tema que ha sido objeto de manipulación, como el tema de la iniquidad, como el tema de los pactos. O sea, en la Biblia está claro que Dios prospera al que es generoso para con su obra. Eso es claro, eso es un principio, siembra y cosecha, ya está ahí. Pero esa verdad la hemos tomado y la hemos manipulado y le hemos hecho mucho daño a la gente con exageraciones y diciendo cosas que en la Biblia no están. Exactamente igual con el tema de la fe. Hoy vamos a hablar de ese tema. Y vamos a hablar también de una maldición, que seguramente usted ha vivido en esa maldición terrible, contra la que tenemos que trabajar. Pero el tema de la cuarta dimensión es un tema que quien lo entiende empieza a dar pasos agigantados, empieza a avanzar. Y muchos hoy me van a entender el lenguaje muchas veces que yo utilizo o las actitudes que yo muestro frente a las consejerías. Cuando usted me dice, mire, estoy triste, estoy y ore, haga. Van a entender por qué, van a entender que no es grosería el pastor, es formación. ¿Ve? ¿Usted se imagina al profeta cuando se le acercó la mujer angustiada, en necesidad,
Y el profeta le dice: ¿y qué tiene en la casa? ¿Qué tiene en la casa? Él estaba elevado por encima de la circunstancia. El problema que nosotros tenemos es que vivimos mucho en lo natural, pero no en lo sobrenatural. Eso es una realidad, está en la Biblia. La Biblia dice que estamos sentados con Cristo juntamente en lugares celestiales. Hemos sido puestos en un plano sobrenatural, pero no nos movemos en lo sobrenatural. Entonces, ¿qué ha pasado de todos los años que yo llevo de conocer del Señor? Bueno, que Dios me ha estado hablando, pero yo no he estado entendiendo lo suficiente. ¿Ven? Lo suficiente. Yo necesito disponer mi corazón, decirle al Señor: ayúdame a entender, abre mi entendimiento, ábrelo, revélate con tu palabra, con la enseñanza, háblame. Usted debe masticar, no olvide la enseñanza, la actividad de ayer en la tarde, todo lo que hicimos ayer, atesórelo, no lo olvide, no lo suelte, mastíquelo. Hay que rumiar. ¿Qué hace un rumiante? ¿Por qué rumiante? No solo porque mastica, porque entonces nosotros también somos rumiantes. No, ¿por qué un animal es rumiante? ¿Por qué? ¿Por qué? Teniendo la comida allá adentro, la devuelve a la boca y vuelve y mastica y mastica y vuelve y la traga y hace todo un proceso. Nosotros debemos rumiar la palabra. Usted la recibe un mensaje, recibe una enseñanza, y ¿yo qué debo hacer? Masticarla. Usted se debe ir de aquí masticándola, meditando. ¿Cómo la aplico allá en mi cotidianidad, en mi realidad, en todas las áreas? ¿Cómo puedo crecer con esta palabra? La palabra es poder. ¿Cómo la utilizo para crecer, para avanzar? Pero si Dios está sembrando en mi semilla y yo no la estoy entendiendo claramente, yo voy a seguir repitiendo cosas. ¿Ven? ¿Quién es el malo? Aquí menciona, esta versión es Reina Valera. ¿Usted tiene Reina Valera también ahí? Dice: viene el malo, en el versículo 19. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Por qué dice quita? No dice quita, dice arrebata. Sí, arrebatar. Cuando una persona dice: es que me arrebató el bolso, me arrebató el celular, usted está hablando de que este aparato alguien se lo quitó, pero ese aparato usted lo tenía en su poder. Pero no solo lo tenía en su poder, ¿era qué? Suyo, era suyo. Dios siembra la palabra en usted, se la entrega, y Dios espera que usted la haga suya. ¿Lo ve? Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando vienen los problemas y las dificultades, pedregales, que yo no tenga un corazón de pedregal, que entre más difícil estén las situaciones, yo más me meta con Dios, yo más me consagre, yo más le busque, porque detrás de eso viene victoria, detrás de eso viene conquista. Y sigue diciendo: el que fue sembrado entre espinos,
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Ahogan la palabra. ¿Y se hace qué? Con todo el poder que tiene. Escúcheme, míreme para acá, no se me distraiga. Mire para acá. Con todo el poder que la palabra tiene en su corazón, se puede hacer infructuosa. Tremendo, ¿no? Pero si usted se fija en la parábola, mire lo que dice. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra. Mire el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales. Mire el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. Está hablando de 3 clases de terreno, de 3 clases de corazones, ¿cierto? Pero si se da cuenta, en todas hubo algo en común. ¿Qué hubo? En común, ¿qué hubo? Una semilla, la misma semilla, la palabra. ¿Y qué más hubo en común? Que la palabra fue ¿qué? Sembrada. En todos los casos fue sembrada. Pero en los 3 casos fue diferente. El efecto. ¿Qué es lo que determina la calidad del terreno en su vida? ¿Usted qué clase de corazón tiene? ¿Su corazón qué clase de terreno es? Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce. La buena tierra tiene 4 cosas. Le va a garantizar 4 cosas. 4. Ahí están. Mírelas, ¿cuáles son? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que. Segundo, entiende. Tercero, da fruto. Y cuarto, bueno, yo quiero que usted me aclare cuál es la diferencia entre dar fruto y producir. ¿Acaso no es lo mismo? Dar fruto y producir es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo o no? Da fruto y produce. ¿Qué es? Muy bien, testimonio. Mire esto, están bien enfocados. Esto aplica para todas las áreas. Todas. Absolutamente todas. Ahora yo le pregunto, ¿usted ha dado fruto? ¿Sí o no? Levante la mano el que dice sí. ¿Usted ha dado fruto? El Señor sembró semilla, su palabra. ¿Eso ha dado fruto en usted? Levánteme la manito los que dicen sí. Eso, claro. Claro, sí hay un fruto. Poco, mucho, no estamos juzgando eso, no. Simplemente ha dado un fruto, ¿sí o no? Si no, usted no estaría aquí, ¿cierto? Ha dado un fruto. Listos. Ahora la pregunta es, ¿se está cumpliendo esa segunda parte? ¿Está produciendo a 100, a 60, a 30? ¿Por qué dice eso? A 100, a 60 y a 30. ¿Por qué dice eso? Porque no todo el mundo va a dar el mismo fruto. Dios lo sabe. Es decir, si yo gané 10 almas para Cristo esta semana, Dios no espera que usted gane 10, usted gane 10, usted gane 10, usted... No, lo que Dios espera es que usted dé fruto, que disponga su corazón para que Dios trabaje en usted. Pero no solo en ese tema testimonial, que claro hace referencia a eso, sino en todas las áreas. Usted ha recibido palabra, le ha sido sembrada la palabra. Anoche las hermanas en la actividad de la noche tocaron un tema fundamental que lo vamos a estar desarrollando y lo vamos a estar estudiando bien en detalle. Siempre quedan inquietudes, ¿no? Oiga, yo no entendía, oiga, yo no sabía, no, pero ¿cómo así? Es normal, estamos aprendiendo. El asunto ¿cuál es? Que nunca se detenga de aprender. Si le surgen inquietudes estudiando la palabra, pues buscamos las respuestas y Dios nos dará las respuestas. Pero no permita que por las inquietudes usted detenga su crecimiento, su conocimiento.
Entonces, la pregunta es esta. ¿Hemos recibido palabra todos? Sí. Ya está la semilla. ¿Sí o no? Ya, está la semilla. Ahí está. ¿El terreno quién es? Nosotros. El Señor nos ha dado la semilla y la semilla se siembra. ¿Listos? Bueno, ¿esa semilla ha dado fruto? Sí. ¿Qué fruto está dando? Ahora, si aquí me dice el hermano, no, yo he dado fruto al 30, ¿cómo sabe que el fruto que usted está para dar es al 30 y no al 60? ¿O no al 100? ¿Cómo sabe usted eso? ¿Cómo lo descubre? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, no, yo he dado fruto, pastor, porque, mire, yo antes era de una ira terrible, ahora soy de una ira medio terrible. Y otro dice, no, yo ya no tengo tanta ira, ya es... ¿Sí? Se ha esforzado al 100%. No que yo he sembrado a 10 personas, Sí. sino de que me he esforzado Sí. por sembrarlas a 10 personas. Bien, no es cuantitativo, muy bien. Pero ¿cómo sé yo que estoy dando al 30, al 60 o al 100? ¿Cómo lo descubro? Bueno, y yo estoy para dar fruto y usted también, pero ¿cómo sé yo si estoy para dar al 30, al 60 o al 100? Trabajando por dar fruto. No concentrándome en dar fruto al 30, ni al 60, ni al 100, no. Simplemente trabajando por dar fruto. Simplemente yo no me concentro en cuánto voy a dar, sino que me concentro en dar fruto, en que esta semilla que Dios ha sembrado en mí dé fruto. Amén.